Una galería de arte es mucho más que una tienda, es un lugar de encuentro para artistas, amantes del arte, coleccionistas y profesionales. Las galerías son centros de producción y difusión de cultura, desempeñan un papel trascendental. Por eso conviene visitarlas. Hoy tenemos a un galerista para hablar de este mundo, presidente de la Asociación de Galerías de Arte de Galicia, Salvador Corroto, de Atlántica Centro de Arte da Coruña. Salvador, muchísimas gracias por haberte acercado desde A Coruña. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar con vuestro programa hoy y daros las gracias por recibirnos en vuestra casa, Fátima. Bueno, ¿cómo no iba a ser? Estás rodeado de arte desde niño. ¿De no haberlo estado te hubieras dedicado a otra actividad? Bueno, pues probablemente, es probable que cuando tienes o naces o vives alrededor de un determinado círculo, de un determinado sector, de una determinada actividad, pues sin duda el poder convivir, participar dentro de esa serie de actividades, pues siempre es agradable y va influyendo. Y bueno, pues con el mundo del arte, al final estás hablando de sensibilidad, de historia, de vivencias, de actividades, pues sin duda lo vas mamando desde pequeño. Y bueno, pues sin duda va quedando ahí un pozo importante y bueno, pues a lo largo de los años ha pasado ese hobby a ser una parte pues ya profesional, ¿no? Trabajando. ¿Cuál es la mayor herencia que recibes de un pionero del galerismo en Galicia, que era tu padre? Bueno, pues yo lo que considero vital es ese entusiasmo. Ha sido una de las personas que, y todo el mundo que le conoce o que habéis conocido, pues bueno, pues esa sensación de disfrutar, de vivir, de estar un apasionado del mundo del arte, de disfrutarlo, de estar, sin duda, pues yo lógicamente que lo he vivido desde que nací, pues ese entusiasmo con el que él transmite, vive toda su experiencia cultural, pues ha sido pues ese germen que ha generado pues bueno, pues ese interés por trabajar, ¿no? Sin duda, pues no es porque sea mi padre o haya sido mi padre, sino que creo que es una de las personas que más ha disfrutado o ha vivido y comprendido el mundo del arte. ¿Y las personas que coleccionáis ya desde jóvenes, sois de una madera especial? Yo creo que no, somos personas normales como todo el mundo, quizás con una sensibilidad hacia unos determinados temas, hacia unas determinadas sensaciones o experiencias que nos pueden provocar pues, la pintura, la escultura, la fotografía, el arte en general, porque vas desarrollando esa sensibilidad, vas desarrollando un poco ese gusto por la estética, ese gusto por el trabajo, sabiendo un poco todo lo que hay detrás de una obra, conociendo a los artistas, y lógicamente pues es un sector en el que, o un aspecto que te gusta, forma parte de tu vida, estás rodeado, tienes obras en casa, tienes obras en el trabajo, y yo creo que pues lo vas disfrutando y va formando parte de tu ADN, ¿no? Y de esas tantas obras que tienes en casa, en el trabajo, suma a tu colección una obra fundamental de la historia del arte. Hombre, yo creo que sin duda una de las grandísimas obras, o que a mí me gustaría, hay infinidad lógicamente de ellas, pero yo creo que Las señoritas de Aviñón de Picasso es sin duda una obra que me transmite muchas sensaciones, muchos mundos y realmente pues es una obra clave. En esa trastienda de tu galería hay muchas joyas artísticas. ¿Entra todo el mundo? Bueno, nosotros somos una casa abierta, somos un espacio donde tenemos grandes amigos, grandes coleccionistas y siempre ha sido ese gusto y esa sensación de tener que ir a la vez promoviendo artistas, a la vez de ir coleccionando e ir consiguiendo piezas que han sido pues, algunas de ellas pues, muy difíciles o muy duras de conseguir a lo largo de los años, que sin duda pues, bueno, pues vas haciendo un fondo de galería atractivo que bueno, cualquier apasionado, amigo del mundo del arte está abierto a entrar sin ningún problema. ¿Nos podrías citar un lugar en el mundo o un país que no haya que perderse? Pues mira, yo no lo conozco, pero sin duda ahora mismo estamos preparando un viaje para poder ir. Yo creo que Berlín como ciudad tiene que ser ahora mismo el París de los años 20, la cuna de la cultura actual, donde todos los artistas internacionales están representados, presentes. Tenemos a Francisco Leiro, que tiene allí su estudio permanente. Sin duda es ese punto neurálgico de la cultura. Yo creo que
esa ciudad hay que conocerla. Aunque solo sea por la nueva arquitectura berlinesa Luego, con las firmas más importantes del luego mundo. ya pues, la Sí, ciudad sí. en general, el espíritu cultural, y yo creo que ahora mismo pues sí que es un punto importante. ¿Qué, qué es básico para ser un buen galerista? Bueno, pues yo creo que lo primero es disfrutar con lo que estás haciendo. Sin duda, si no disfrutas, si no estás apasionado por el mundo del arte, el poder presentar una obra, transmitirla, conocerla, pues no lo vas a transmitir de esa forma tan sincera como si lo estás realmente viviendo, ¿no? Lógicamente luego es una empresa, es una parte comercial, que tienes que tener una relación con clientes, con artistas, pero el poder hacer una simbiosis y que todo eso genere un clima de amistad, de seguridad, porque bueno, sin duda la palabra en el mundo del arte, la palabra seguridad con lo que estás comprando, que no haya dudas con la autenticidad de obras, autenticidad de piezas, pues esa garantía es sin duda pues el aval que te va a garantizar tu trabajo. Vamos a adentrarnos ya en la Galería Atlántica, el espacio. Actualmente estáis exponiendo la obra de Óscar Cabana. Son vistas de ciudades en continuo crecimiento, con grúas, con edificios, expandiéndose. Y no es casualidad, porque además Óscar Cabana es arquitecto de profesión también. Sí, es uno de los grandes, yo creo, artistas jóvenes, emergentes de Galicia, con una trayectoria importante. Tiene 30 años, pero lleva más de 8 años pintando de una forma continua, seria. Como comentas, él es arquitecto. Toda esa parte de diseño, toda esa parte de arquitectura, de presencia. Ahí tenemos su obra en Aquí pantalla. tenemos piezas de su obra que están expuestas, esa arquitectura totalmente presente, esos paisajes urbanos. A la vez es una persona que, un chico joven, pero con una formación amplia, con mucha experiencia, y esa seriedad a la hora de trabajar, ¿no? Todas las obras de Óscar Cabana están trabajadas desde el blanco al negro, o sea, de toda la escala de grises, con el blanco y con el negro, con matices en color rojo para darle ese punto de atracción, ese casi diseño gráfico de generar puntos de interés, pero genera esos mundos muy particulares, muchas de las ciudades o muchos de los espacios perfectamente reconocibles, perfectamente identificados con su ciudad, sus calles, pero otros son ciudades totalmente anónimas, inventadas, que bueno, pues aquí por ejemplo estamos viendo la ciudad de La Coruña desde una perspectiva aérea, como si estuviésemos sobrevolando la ciudad, que te permite pues bueno, pues ir metiéndote por esas callejuelas, por esos espacios que bueno, a los que conocemos la ciudad o somos de la ciudad, te permite ser una parte mucho más activa de la obra, ¿no? Bueno, es uno de los artistas coruñés de nacimiento, pero que has puesto mucho fuera de España y en toda España, porque eso es lo que recomiendas a los artistas de la comunidad. Hombre, yo creo que los artistas, lógicamente, como todos conocemos, es un trabajo muy duro, muy serio, el que están desarrollando todos, más en estos tiempos de crisis o de complicaciones en las que ellos, esa parte creativa, esa capacidad de creación no para. Realmente es un momento crucial de desarrollo y de imaginación, no los puedes hacer parar, aunque la parte de mercado sea difícil, pero esa creatividad no se puede parar. Y los artistas jóvenes, pues sin duda lo que tienen que hacer es esa proyección a través lógicamente, pues de las galerías o de los espacios de Galicia y salir fuera a través de galerías de arte que bueno, de una forma trabajamos todos en red con galerías de distintas comunidades autónomas, de distintas ciudades, y que poniendo, lo que haces es además, intercambio sí, de artistas, moviendo, ¿no? Para que no se quede siempre un artista local o un artista regional. Lo importante es que lo vayan conociendo y haciendo exposiciones por distintos... Lo mismo que vuestra colección, porque movéis mucho, o vuestras exposiciones se han visto en otras partes de España y de Europa. Pienso en exposiciones que has hecho en la galería míticas, como la de Andy Warhol, la de La Libela, la de África. Hombre, son exposiciones realmente atractivas, son exposiciones que gestionamos desde la galería, como comentas, la de Andy Warhol y la Factory,
que hace 3 o 4 días se ha inaugurado en la Toscana, en 2 museos de la Toscana. Va a estar allí durante 8 meses. Son exposiciones que están itinerantes continuamente por museos, por fundaciones, han estado por todo el territorio nacional, han estado en Portugal en distintas ocasiones, están ahora en Italia, se van a ir a Suiza. El año que viene, pues, si Dios quiere, saltarán hacia la zona de Sudamérica. Y bueno, sin duda es un espacio de actividad continua, ¿no? Hay otras exposiciones, como comentabas, las de arte africano, las de joyería bereber o las de el mundo copta, que son exposiciones que realmente pues, nos están dando un bagaje, nos están enseñando un origen de la pintura y del arte en general. Aunque estamos muy centrados en el arte contemporáneo, pero no podemos olvidarnos que África es el origen de muchas de esas inspiraciones. Cuando antes comentaba la obra de Las señoritas de Aviñón, sin duda es la pieza clave en la que a partir de ese momento la obra de Picasso pasa a ser el señor Picasso, ¿no? Ese cubismo, cuando genera esa nueva trayectoria, esa nueva disciplina con el cubismo, todo eso se inspira en las exposiciones que se celebraban en 1900 en París, de la Exposición Universal de 1900 en París. Había una enorme exposición de arte africano. Cuando todas estas tradiciones, todas estas leyendas y el arte, yo creo que mal llamado o antiguamente llamado primitivo, que era el arte africano, es ese origen donde se plasman todas las corrientes vanguardistas del siglo XIX y sobre todo del siglo XX, donde generas esos mundos, pues el cubismo, a través de una serie de máscaras danzadas en momentos oportunos de la vida cotidiana de África, ¿no? Esas piezas que incluso las puedes ver en el Georges Pompidou, donde está la reproducción de los estudios del estudio de Picasso, ves esa serie de piezas de arte africano que sirvió de inspiración para transformar la pintura tan europea que él estaba acostumbrado, con esos rasgos duros, y nació el cubismo a partir de ese momento. Bueno, tenéis tu padre, queremos hacerle desde aquí un pequeño homenaje. Fallecía hace unos meses, fue el fundador de la Galería Atlántica y apostó por movimientos revolucionarios en Galicia, como el grupo El Paso, con obra de Millares, de Saura, de Luis Feito. Tenéis obra en la galería de ellos, pero también Luis Caruncho, porque realmente, como bien has dicho antes, era una persona que se emocionaba y vivía, y un pionero. Pues bueno, ten en cuenta que la galería se abrió hace 22 años, ya se llevaba pues, muchos años en el mundo del arte, en el mundo del coleccionismo, en el mundo de estar rodeado de artistas y ayudando y generando, pues orientando, porque bueno, pues esa sensibilidad que tenía, sin duda, pues la transmitía a los amigos compradores, a los amigos artistas, al público en general, que era la sensación de ir haciendo algo, ¿no? Él siempre tiraba para adelante, luchaba para adelante, porque bueno, siempre cuando confías en una obra, en el trabajo serio de un artista, en este caso, era llegar hasta el infinito, apostar por él a tope, defenderlo ante todas las instituciones, defenderlo ante otros espacios, dentro de lo que humildemente se pueda hacer desde una iniciativa privada, como es una galería. Y lo hizo precisamente con Leopoldo Novoa. Qué casualidad que dos figuras, dos pioneros del arte en Galicia, mueran prácticamente con un día de diferencia. Pues la verdad que sí, en ese caso fue una de los, hace escasas fechas hubo el homenaje a Leopoldo aquí en Santiago, y que realmente, pues bueno, pues esas primeras personas que desde un principio creyeron, pues cuando fue todo el incendio del estudio en París, la vuelta, el buscar, el desarrollar toda esa parte de artista que bueno, pues que después de haber perdido todas las obras se tuvo que recuperar. Fue una de las personas que también lo apoyó junto con otros galeristas, para poderlo seguir tirando adelante, hacer homenajes, exposiciones, moverlo a nivel nacional. Sin duda, hace pues, escasos 2 o 3 años, cuando se le hizo el homenaje en la Feria Espacio Atlántico, fue pues, el último homenaje público, se dedicó a la feria. Leopoldo Novoa fue una iniciativa de Salvador, el apoyar y el presentar ese gran artista. El año anterior había sido a Luis Caruncho. Han sido personas muy cercanas a él, muy allegadas, y en este caso, pues sí, la verdad que creo que no llegaron a las 24 horas de
de diferencia entre el fallecimiento de Salvador y el de Leopoldo. Grandes amigos, con Susana, grandes amigos, y bueno, pues es una lamentable pérdida la de Leopoldo también. Y bueno, también, ahora que estamos de pérdidas, también citar la reciente de Alfonso Sucasas. De Alfonso Sucasas, pues otro de los grandes de Galicia. Qué pena. Como presidente de los galeristas de Galicia, nos hacemos una pregunta. Sabiendo que hay récords de entrada en ferias y grandes museos, ¿por qué hay tan poca tradición en nuestro país de visitar las galerías de arte? Sabiendo que no mordéis. No mordemos ni cobramos por entrar. Y bueno, pues yo, como bien sabes, tengo creo que es una hipótesis, una teoría lógica, que es el mundo de la cultura es educación. Muy pocas personas nos han enseñado desde pequeños, desde jóvenes, a entrar en galerías de arte. No vamos a entrar en porcentajes de las personas que entran en museos, en espacios culturales, que realmente eso es lo que hay que fomentar todavía, que estamos a años luz de otros países o de otras comunidades a la hora de que el público en general entre en museos, que entre en espacios expositivos. Pero desde el punto de vista más privado, como son las galerías, iniciativas privadas, creo que debemos de trabajar conjuntamente para evitar esa imagen de sitio de élite, de espacio en el que si no tengo dinero no puedo entrar. Yo creo que una galería es un espacio donde todas las galerías que estamos abiertas, funcionando dentro de nuestras posibilidades, más grandes, más pequeñas, con más medios, con menos medios, con unas líneas muy marcadas, que al final es lo que te permite ir un poco haciendo educando el ojo, por decir una forma, ¿no? El ver exposiciones. Perdona, Salvador, ¿estáis cohesionados tú como presidente de la asociación? ¿Hay apoyo entre los galeristas? ¿Cómo está en este momento el sector? Bueno, el sector es un sector que en estos momentos es una situación difícil y complicada, pero bueno, yo creo que aquí la competencia es mínima, por decir una forma, porque cada galería tiene unos artistas, tiene una trayectoria, tiene una línea, tiene un tipo de obra. No somos tiendas al uso, que tengamos de todos lo mismo, no son piezas únicas. A lo mejor alguna tiene obras de distintos artistas, pero sin duda son espacios a los que tú quieres ir como referencia por un artista, por un tipo de obra, por una línea de trayectoria. Entonces son espacios que tenemos que todavía desde nuestro colectivo tenemos que abrir al público, no quejarnos de que no entran, sino pues tengamos que hacer actividades para que nos conozcan, para que sepan que somos espacios donde la gente puede entrar sin ningún problema, que son espacios gratuitos, que lo que estamos haciendo aparte es una labor didáctica y educativa de formar, de educar, de que la gente pueda pasar a ver una exposición. Son 5 minutos lo que la gente puede destinar a ver una exposición. Y las actividades paralelas que, como bien has dicho, por ejemplo, ahora habéis realizado con Óscar Cabanas, que también él ha ideado su propia silla. Porque, ¿qué pasa con todos los arquitectos? Que todos tienen que dejar su silla. Hombre, un poco pues retomando ese tema de la actividad de las galerías y los artistas, tenemos que ir un poco cambiando la idea de que en las galerías tienen que ocurrir cosas también, ¿no? Todas hacemos nuestras exposiciones, nuestras inauguraciones, pero tenemos que generar otra serie de actividades paralelas y, lógicamente, con el hilo conductor de la exposición, donde podamos atraer otro tipo de público, donde unir distintas disciplinas y que los artistas se involucran en ese tipo de taller. Todos somos conscientes de que el colectivo cultural, el colectivo de artistas es el primer involucrado en cualquier evento por causa solidaria que se genere. Ahí están los artistas, los pintores, los músicos, los poetas, los escritores, volcándose con una actividad solidaria. Cuando generas un taller en una galería, pues a cualquier artista que le propongas, oye, con tu exposición vamos a hacer un taller, vamos a hacer una masterclass, una presentación, no va a poner ningún impedimento, ¿no? Es el primer interesado en dar a conocer su obra. Entonces, entre todos tenemos que hacer que esos espacios generen actividades, generen movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre generando una serie
de actividades paralelas, pues podemos dotarle de contenido sin perder el objetivo claro, que es potenciar esa obra, potenciar ese artista, esa exposición, aumentar el número de visitas, de esa forma aumentaremos las posibilidades de venta también. Sí, ahora han pasado sucesivas imágenes en las que hemos visto artistas que representáis, por ejemplo, Alfonso Belenda, a Loureiro, a Víctor Mejuto, porque no os olvidáis nunca del arte gallego, aunque apuestes por firmas internacionales. Nosotros, la filosofía, lógicamente, de la galería siempre es estar con artistas gallegos, potenciarlos al máximo que podamos dentro de nuestras posibilidades, abrirnos a artistas nacionales y a artistas internacionales, pero bueno, pues son iniciativas que poco a poco es un trabajo de mucho sembrar, sembrar y sembrar, apostando por artistas jóvenes, artistas más consagrados, y de alguna manera el hacer ese circuito con galerías nacionales e internacionales lo que provoca que tengas que hacer intercambios, ¿no? Sí. Y si, Salvador, si entramos en los hogares gallegos, ¿qué se apuesta más? ¿Por lo innovador o por la vía más tradicional y conservadora? Bueno, estamos en ese momento, en ese impasse en el que la gente, al público en general le sigue gustando ver lo que está, la obra, entender rápidamente o ver rápidamente la obra. El arte contemporáneo más abstracto pues tiene que generar otro tipo de sensaciones, más de emociones, más de equilibrio, más de sensaciones internas que la simple estética o visual, ¿no? el comprender lo que hay dentro de esa obra. Pero todo es educación, todo es formación. Cuando poquito a poco toda esa formación, digamos, con tanta figuración, siempre al final vas a evolucionar hacia una obra mucho pues, más abstracta o más conceptual. La gente joven, el público joven, pues se tira un poco más por esa línea un poco más contemporánea, de fuerza de color, de fotografía, que también tiene mucha presencia, la parte pues más moderna y contemporánea, ¿no? Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo. Ya para terminar, después de Óscar Cabana, ¿a quién vais a traer en la etapa ya plena de verano? Ahora en verano ya la exposición de Óscar Cabana, que está hasta final de julio, genera otra serie de actividades, y la siguiente temporada, que arrancamos ya en septiembre, traeremos la exposición de otro artista joven, que él es de Madrid, es Carlos Albert, un escultor, que realmente ahora mismo es uno de los artistas jóvenes, pues, o escultores jóvenes, con más proyección y renombre. En el último año ha conseguido, pues, a nivel de obra pública, de 14 concursos que se presentó, ganó 12, con obra pública en distintas ciudades de España. En la feria de Art Madrid y en la feria de Arco ha tenido pues una acogida importante su obra, y es otro de los artistas jóvenes, porque está rondando los 35 años, con una proyección ya muy interesante en el mundo de la escultura. Bueno, pues la verdad es que nos engancha. Si me permites, sí. Fátima, luego, esa es un poco la inicial. A lo largo de la próxima temporada también tendremos pues, a otro de los grandes escultores gallegos, que es Francisco Pazos. Estamos terminando de programar las fechas porque se solapan ahí una serie de muestras, pero yo creo que es uno de los grandes artistas o escultores gallegos que tienen esa obra fantástica y espectacular en todo nuestro territorio. Y bueno, nos ha encantado, Salvador, muchísimas gracias, tu emoción. Espero que el público no deje de visitar Espacio Atlántico. Algunos afirman que el mercado más importante del mundo después del bursátil y el inmobiliario es el del arte. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué ese recelo a entrar en las galerías, cuando precisamente el galerista es aquel que nos orienta a hacer una compra, el que apuesta por el que promete y encumbra al que triunfa? Visiten nuestros espacios galerísticos, todos son de primera. Y no dejen de comprar una obra, porque el arte es para siempre. Seguimos hablando de arte, como siempre, la próxima semana en Espacio de Arte. Y no se olviden de seguir con nosotros en www.elcorreogallego.es.